cristales del coche de la comitiva de Sánchez. Es vecino de Paiporta y no tiene antecedentes y tampoco vinculaciones con la ultraderecha. Tanto él como otro de los 3 detenidos han quedado en libertad sin medidas cautelares. El tercero pasará a disposición judicial en las próximas horas. La justicia ha confirmado que el primero de los detenidos no está vinculado con ningún grupo ultra, como aseguró no solamente el presidente Sánchez, sino miembros de su gobierno. Pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante. No es aceptable en ningún caso la violencia, y más cuando esta violencia no está con la gente que sufre, sino tiene otras connotaciones políticas. Por lo menos un mínimo de organización existía, por parte de un grupo reducido de marginales violentos. Grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. Carlos. Vamos a ver, hay determinadas afirmaciones, intentar explicar que en medio de lo que ha sido un desastre brutal que se ha llevado por delante a más de 200 personas, en el que él mismo, Pedro Sánchez, no ha querido activar los sistemas de organización, esos sí están organizados, un sistema de emergencia nacional, para que hubiéramos podido responder con 120.000 militares mientras estaba la gente muriendo. Intentar hablar de que la gente que estaba muriendo tenía una organización perfectamente diseñada, no es que suene kafkiano, es que suena insultante al 100%. O sea, esta gente lo que estaba era expresando evidentemente una rabia, nadie está justificando ningún tipo de violencia, pero posiblemente si hablamos de violencia, va y resulta que ellos nos podrían esgrimir como violencia el tener un aparato estatal perfecto, buenísimo, con una dotación de medios espectacular, que nos cuesta una auténtica barbaridad en impuestos y que cuando vemos que hay gente muriendo, va y resulta que alguien decide políticamente que no se le trasladan esos medios. Hombre, si les preguntamos a ellos si eso es violencia, posiblemente nos responden que sí. A mí me parece de una falta de sensibilidad. El rey, por cierto, ha tenido el comportamiento exactamente contrario, no solamente se quedó allí y no salió corriendo, sino que además de todo eso, las primeras declaraciones que ha hecho han sido para pedir que se tenga comprensión con esta gente y que evidentemente no van a estar en ningún tipo de acusación. Me parece surrealista. Todo lo que estamos viendo me parece una tal falta de empatía con respecto a una población que ha sufrido, muerto y lo ha perdido todo, que para estos del escudo social a lo mejor se lo tienen que hacer pensar un rato. A ver, lo que vimos el domingo en Paiporta lo vimos todos muy claramente. La gente que estaba protestando, la gente que llevaba limpiando lodo, tenía indignación, tenía enfado, se sentían abandonados y fueron los que gritaron y protestaron. Pero esos no fueron los que aporrearon un coche oficial, esos no fueron los que fueron con palos, esos no fueron los que intentaron agredir a un presidente del gobierno, y lo vimos todos claramente. Decir que la gente de Paiporta es violenta y fueron los que aporrearon un coche oficial es mentira. Y además lo vimos porque precisamente como el rey se quedó, lo que vimos es que consiguió entablar una conversación, bueno, el rey y la reina con quienes estaban allí. Ahí queda la conversación que tuvo con Nerea, esta joven de 19 años, que gritaban: a ti no te falta de nada, y la reina intentó aplacar esa indignación. Pero es muy grave. Fijaos que hace tiempo, cuando a Rajoy le dieron un puñetazo y volaron sus gafas, el shock colectivo, estábamos todos de acuerdo en que había que condenar la violencia. No gana ninguno. O sea, si piensan que esto es contra Pedro Sánchez y no contra Feijóo, no. Estos grupos violentos, estos grupos organizados que se movieron por Telegram y compartieron mensajes, un día agreden al presidente del gobierno y otro día agreden a Feijóo, porque están fuera de lo que es el sistema político. Y es impresentable que se justifique que se aporree un coche oficial. Es impresentable. No hay el presidente que el de la oposición. No hay ningún grupo. Y la gente de Paiporta no es violenta. No hay ningún grupo. Dale tu información a la Guardia Civil, que se la ha perdido. Sí, debe ser, porque no hay ningún grupo organizado. Ha sido la propia Guardia Civil. Ayer, cuando conocimos los datos de quién había sido el primer detenido, dijeron en todo momento que era un vecino de Paiporta que no tenía ningún tipo de vinculación con ningún grupo de extrema derecha, que es lo que se ha dicho. Las personas que se están identificando ahora mismo han sido 3 detenidas, pero hay parece ser que puede haber más que vayan a identificar y que puede que vayan a detener, porque aquí el Estado no llega a todas partes, pero para detener a estas personas llega enseguida. Lo que han dicho es que no tienen ninguna vinculación con ningún grupo de extrema derecha. Lo que pasa que ha habido medios de comunicación y desde el gobierno que se han dedicado a señalar a que esto había sido algo organizado, un grupo súper experto que se había convocado y había decidido dónde tenía que estar.
que a mí me parece que es absolutamente ridículo cuando se ha visto que no es así. Se ha señalado incluso a ciudadanos por llevar unos tatuajes en la cara que han tenido que salir ellos mismos después a explicar que son vecinos de Paiporta de toda la vida, de las zonas más afectadas, que estaban indignados y que evidentemente estaban allí pues gritando y sí, lanzando barro en este caso pues al presidente y también a los Reyes y Carlos Mazón que estaban en esta visita. E incluso han tenido que explicar que si los tatuajes que tenían, que si no eran neonazis o qué significaban, porque se ha difundido una mentira sobre grupos de extrema derecha, grupos que no existen, y se están identificando a estas personas detenidas como vecinos de Paiporta. Aparte de eso, me parece a mí una vergüenza y me parece absolutamente ridículo que cuando ha pasado más de una semana y todavía no se han utilizado los efectivos para localizar a las personas que todavía siguen desaparecidas, cuando hay personas que tienen sus casas totalmente inhabitables. Las medidas de este martes no está vinculado a los presupuestos generales del Estado. El Masaiz, Ángel Víctor Torres, Marlaska, el ala socialista del Ejecutivo defiende que las inversiones, sin duda alguna, afirman, deben tener reflejo en los presupuestos. El ala de Sumar también. Esto no es un chicle que el Gobierno de España estira y saca el dinero de no sé dónde. Esta relación entre nuevos presupuestos para afrontar la Dana es para la oposición, entre otros calificativos, ruin, feo y chantajista. Chantajeando a la oposición que tiene el deber de controlar. Sería muy ruin tratar de mezclar una cuestión tan importante. Intentar sacar tajada política presupuestaria es feo. Y tampoco lo acepta el Gobierno de Valencia. El dolor no puede ser moneda de cambio de ninguna actitud política. Desde el PP censuran esa correlación que hace el Gobierno. Ni es necesario ni las ayudas pueden esperar a esa tramitación. Y apuestan por nuevos decretos. Vamos a convalidar el Real Decreto que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y lo que pedimos es de manera inmediata nuevos Reales Decretos. Piden los 31.000 millones de euros que ha reclamado Carlos Mazón. Rebeca. Bueno, yo creo que sí que lo ha hecho, ¿no? O sea, ha chantajeado efectivamente a la oposición con esto de los presupuestos. Primero dijo, si necesitan ayuda, que la pidan, o bueno, si quieren la frase exacta, si necesitan más recursos, que la pidan, que es lo que los pidan, que es lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ahora dice, si necesitan más ayuda, que me aprueben los presupuestos, ¿no? O sea, me parece ya que es, si no se podía demostrar ser un poquito más miserable cada día, parece que Sánchez tiene una oportunidad para hacerlo, porque a mí que se aproveche una tragedia como esta, de que estamos hablando de tantos muertos y que van a aumentar en las próximas horas teniendo en cuenta las cifras de fallecidos, y tengamos a un presidente que el día que presenta un plan de ayudas inmediatas, según él, inmediatas, que se presentaron el plan de ayudas una semana después de que se hubiese ya desatado la tragedia y la catástrofe, encima intente utilizarlo para chantajear a los partidos de la oposición para que le aprueben a él los presupuestos generales del Estado. O sea, me parece que ya estamos llegando a un nivel, o sea, que es tremendo. Ahora intentan decir que no tiene que ver con los presupuestos. Ayer Marlaska precisamente insistió en que sí, que tenían que tener ese reflejo real en las cuentas del Estado, y al final es todo lo que le importa a Sánchez. Lo que está demostrando una vez más, porque lo demuestra a diario, en mi opinión, es que no le importan nada a las víctimas, no le importan nada a los españoles, lo que le importa es poder mantener su puesto en la Moncloa el máximo posible, y como sabe que eso pasa, pues en buena parte por los presupuestos generales del Estado, pues es su obsesión. Pero cuando decimos que los presupuestos generales del Estado son importantes, es precisamente por esto. O sea, la mayor ley de un gobierno tiene que ajustar gastos tan importantes como estos. Son 10.000 millones de euros. A mí el paquete de ayudas me parece que en volumen, quiero decir, no recuerdo, no ha habido una catástrofe natural como esta en la historia de España en los últimos 40 años, pero 10.000 millones de ayudas es un paquete, creo que es suficiente para empezar la reconstrucción y empezar a que todos los municipios reciban ayudas directas y en el menor tiempo posibles. Que es mejor que un paquete de ese peso tenga asiento en los presupuestos, hombre, qué duda cabe, cuando se critica al Gobierno porque todos los martes en el Consejo de Ministros hace ampliaciones de créditos porque no tiene presupuestos, es porque todos sabemos que es mejor que estén agarrados las partidas presupuestarias, con lo cual yo entiendo que es mejor que en los presupuestos reflejes pues una partida millonaria como esta. En cualquier caso, si no, tiene razón Cuca Gamarra, si no está en los presupuestos generales de 2024, reales decretos los que hagan falta. En este caso sí que puede haber reales decretos. Que se ha hecho por otras cosas que no implicaban esa urgencia. Efectivamente, los que hagan falta. Sobre una cosa, vamos a ver, el que ha ligado
que la aprobación de estas ayudas a los presupuestos no ha sido nadie de la oposición. El que lo ha ligado en la misma intervención se llama Pedro Sánchez. Es decir, el que termina su intervención diciendo y pido el apoyo a los presupuestos, no le está pidiendo a los del 24, lo está pidiendo a los del 25. Estamos en el año 24. Las ejecuciones en el 24 se hacen sobre presupuesto del 24. Lo digo por la sarta de barbaridades que se dijo en esa intervención. Tú tienes una técnica presupuestaria que es muy sencilla, que se llaman créditos extraordinarios, cancelas una partida de gasto que ya esté lanzada, se me ocurren unas cuantas, desde el Ministerio de Igualdad hasta chiringuitos varios. 10.000 millones de euros. Espera, si ahora voy a la cifra. Igualdad, Pilar, que ahora voy a la cifra, que es una mofa, pero vamos, suspendes 10.600 millones de pagos simplemente para que la gente se haga una idea. Desde que empezó Pedro Sánchez, ahora los presupuestos llevan 80.000 millones más en gastos. En el momento del COVID se subieron en 60.000, no hemos recuperado la cifra originaria. Que yo sepa, no hay COVID. ¿Por qué nos hemos tenido que tragar un gasto extraordinario que ya no existe? ¿En qué lo está distribuyendo? Bueno, pues después de haber incrementado 80.000 millones, perdón por la expresión, por la patilla, ha decidido que no puede sacar 10.600 millones. La ejecución de los presupuestos en estos momentos ronda el 40 y pico, 50%. La mitad del presupuesto no está ejecutado. Hay partidas por todas partes para realizar un crédito extraordinario y cancelar algunas de las barbaridades en las que tiramos el dinero. Y sobre las ayudas, de los 10.600 millones, 5.000 son créditos ICO. Son avales para créditos ICO, es decir, no van a ser pagos directos. Si quitamos esos 5.000, quedan 5.600. Si dividimos esa cifra entre los 400.000 afectados, sale la gloriosa, y perdón por la ironía, cifra de 14.000 euros de media por afectado. Me encantaría que el señor presidente del Gobierno, el que está mirando los daños en sus coches oficiales y en su séquito, nos explique cómo restauras una vida con 14.000 euros. Un coche, una casa perdida, un negocio, las pérdidas de familias. Es una mofa. Es una mofa. Por cierto, yo quiero esperar a ver si lo paga o estamos en Las Palmas 2. Porque todavía está esperando la gente del volcán de Las Palmas. Esto es de vergüenza. 1.300 viviendas, imagínate ahora. Es de vergüenza. Daniel. Sí, bueno, yo creo que, hombre, entiendes, por supuesto, que tiene un objetivo Sánchez, que es sacar los presupuestos, pero que este es primero que la tramitación de esa ley, si sale, va a llevar mucho más tiempo, como ha dicho Carlos, eso es para el año que viene, y aquí parece que se justifica mucho más que en otras ocasiones el decreto de ley, ¿no? Porque sí que claramente hay una necesidad. Se está reclamando otra cosa, la sociedad lo que está reclamando es que todos unidos, todos, no sobra nadie, realmente nos pongamos a ello y a trabajar, no solo hoy, mañana, pasado y el año que viene, porque esto va a costar tiempo. Bueno, al final hay unanimidad. Los que sí están a la altura y han dado el do de pecho han sido los ciudadanos, los voluntarios, que siguen acercándose día a día a cada una de esas poblaciones afectadas. Sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Lo que tuvo que pasar la semana pasada, entre el martes por la noche y el sábado, hasta las ruedas de prensa de Mazón y Sánchez, fue que el primer contingente fueron los ciudadanos, fueron los voluntarios, y fue una población que estuvo muy por encima de su responsabilidad, porque también se jugó la vida en una catástrofe donde pasó a ser incluso, tenía riesgo para la salud. Sobre el reparto de responsabilidades, mira, Madrid yo creo que es el mejor ejemplo para esto. Aquí hemos vivido una catástrofe como Filomena, que gracias a las circunstancias y a la reacción no hubo ningún muerto, pero podía haberlo habido, oye, que la gente se quedó atrapada en las carreteras. O tuvimos una alerta el año pasado que se lanzó un domingo, recordar, a los móviles, que hicimos mucha chanza porque era la primera vez que a las 8 de la tarde o no sé qué hora nos mandaron una alerta, pero hubo 2 muertos, lo recuerdo. No sabemos cuántos muertos más hubiera habido en Madrid si el ayuntamiento, creo que fue en este caso, no hubiera lanzado la alerta. A nadie se le ocurre que cuando hay información de la agencia meteorológica y hay alerta roja, no sea, como hizo la Comunidad de Madrid en Filomena o el ayuntamiento, quienes salgan y reaccionen ante esa primera respuesta. Hay que reconstruir toda la cadena de responsabilidades, porque echar la culpa a la Confederación Hidrográfica de que no manda alertas cuando todo el mundo sabe, y aquí es que estos son hechos, no es valorable, no es opinable, que no manda alertas cuando es la exclusiva del ABC, desde Defensa se sabía que a las 8 de la mañana, pero si lo sabíamos desde las 7:20, lo sabía toda la comunidad, todo el cargo de la Comunidad Valenciana, no a las 8, a las 7:20 hubo una alerta naranja, a las 7:42 hubo una alerta roja, pero ¿dónde está la duda de que tenían las señales como para haber reaccionado? Y lo que digo es, como no reconstruyamos bien esta cadena de responsabilidades y mejoremos los protocolos, esto se va a volver a repetir, porque es muy fácil decir ahora que la gestión de Mazón fue nefasta y que el gobierno tenía que haber respondido con un 155 y haber tomado la cadena de mando del gobierno valenciano. Pero como no se reconstruya esto, va a volver a pasar la próxima vez que un gobierno autonómico no sepa leer las alertas y desde las 7:20 de la mañana se mande a las 8:15 de la tarde a los ciudadanos. La importancia de la noticia que estamos ahí con el rótulo viendo de ABC
es que evidentemente si tú tienes un departamento que se llama Seguridad Nacional y que te informa desde primera hora de la mañana, ¿por qué es? ¿Porque tú eres competente o porque no eres competente? La respuesta creo que es obvia, ¿verdad? Porque es competencia tuya. ¿Por qué tienen un departamento que a las 8 de la mañana mantiene una reunión para informarte? Porque tu obligación es seguirlo. ¿Por qué? Porque hay una enorme falsedad en lo que está diciendo el presidente del gobierno, que dice, si no me los piden, si no me piden el estado de emergencia, yo no lo decreto. No es verdad, no es verdad. Vamos a ver, el protocolo que está regulado en un Real Decreto del año 2011 incluye en el punto 4 el protocolo de actuación de la UME y dice, literalmente, en las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave relacionados en el punto 1, donde están las inundaciones, dice que no sean declaradas de interés nacional, no dice por quién, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar al Ministerio. Y acto seguido dice, en caso de que se reclame, por eso les pasan la información, el Ministerio de Interior, valorada la dimensión de la emergencia y los medios disponibles, podrá hacer la frente con la utilización de la UME, protección y demás. En ningún momento dice en caso de que se reclame. La prueba más evidente, y de hecho si quieres te cito otra ley, la Ley de Defensa Nacional, en su artículo 15, dice directamente y utiliza en el punto 3, las Fuerzas Armadas junto con las instituciones del Estado, por eso Seguridad Nacional le informa, porque el Ministerio de Defensa es el responsable y por encima en la coordinación de emergencias es el Ministerio de Interior, y utiliza el verbo deben. Las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, inundaciones, etcétera, etcétera. Es decir, los dos organismos, tanto la comunidad autónoma, a la que no está disculpando nadie, como el gobierno central, tienen que estar al corriente, porque tanto lo puede solicitar uno como lo puede decretar el otro. ¿Qué hizo el gobierno central? ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Pasar olímpicamente. ¿Tenía información desde el minuto 1? Sí. ¿Observó que Amazon se le iba de las manos por completo? Sí. ¿Observó que lanzó las alertas tarde? Sí. ¿Intervino para pararlo y salvar vidas? No, no lo hizo. ¿Tenía la obligación? Sí. Ley de Defensa Nacional, protocolo de actuación de la UME, toda la legislación. Por cierto, el Tribunal Constitucional tiene sentencias y doctrinas sobre esto por todas partes, porque es una derivada del artículo 149.1 de la Constitución, que obliga como competencia exclusiva del Estado a garantizar el ejercicio de los deberes y derechos básicos, sobre todo los derechos, obviamente, de la población en igualdad al resto de sitios. En la Comunidad Valenciana tenían derecho a la vida, en la Comunidad Valenciana tenían derecho a la sanidad, a la educación, a la libre circulación. Es decir, el Estado evidentemente estaba al completo obligado a seguirlo. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Cuando vio que caían muertos para un lado de una comunidad del Partido Popular, decidió que no intervenía. Mezquino.